cómo viven las personas en este país. ¿Cuánto es que ganan las personas aquí? ¿Cómo son más o menos los gastos? Yo creo que las vistas nos van a dejar perplejos. Existe un museo de los gatos. Venezuela. Ya. Así de amable es la gente aquí en Montenegro. La verdad es que hay muchísima gente. ¿Ustedes considerarían vivir en un país como este? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y como ya es costumbre desde hace mucho tiempo aquí en el canal cuando visitamos un país nuevo, es conocer cómo viven las personas en este país, adentrarnos un poquito en el día a día de los ciudadanos y ver cómo es la vida, cómo es que ellos desarrollan su día a día, cómo es que se distraen, qué son las cosas comunes aquí, o sea, toda su rutina en este lugar. Y si por casualidad no has visto mi video anterior, pues todavía no te habrás enterado de que estamos en Montenegro. Y es precisamente este país que vamos a estar descubriendo cómo es la vida acá. Ahora, ya estamos como en la zona costera, la zona playera de Montenegro, porque hemos estado haciendo algunos videos por acá. Ahora nos vamos a dirigir desde aquí hasta una zona bastante conocida y que se llama Kotor. Pues resulta que es una de las áreas turísticamente hablando más conocidas, más visitadas, y me llamaba mucho y poderosamente la atención saber cómo se desarrolla la vida ahí del local a pesar de ser un área totalmente turística. Vamos a ir allá. Además de eso, pues les enseñaré cosas que vayamos viendo en el camino porque nos esperan una horita y algo de viaje, así que bueno, acompáñenme y descubramos eso juntos. Pero bueno amigos, esta aventura va a comenzar desde Bukba. Vamos a salir desde aquí, que si no vieron mi video anterior acerca de cómo es un día de playa, cómo son las playas de la península balcánica, se tienen que ir a ver ese video porque está genial. Ya el grupo aquí está casi listo, preparado, comiéndose unos pequeños tentepiés porque nos espera una gran aventura. Vamos a recorrer bastante, todo lo que podamos. Y esta gente ya está lista. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien preparados. Hubo aquí para un pequeño ir a la incidente. carretera. Y nos enteramos. Ay, Ni Dios. nos enteramos. Pero ni lloró. Ni se enteró. Ni nos enteramos nosotros, ni él tampoco. Es un duro, de verdad se cae y no llora. El conductor asignado del día, el señor Melo, el señor Ramón de la vida de M. Sí, señores. Preparado para manejar esas calles de Bueno, sí. Montenegro. Y además que supuestamente los paisajes son extraordinarios, así que estoy seguro encontraremos algunos puntos de interés en donde incluso, tal vez, podríamos volar el dron. Ah, podría ser. Vamos a ver. ¿Qué creen que nos vamos a encontrar aquí acerca de la vida del montenegrino? Creo que vamos a ver costas increíbles y vamos a ver cómo la gente trabaja allí en la playa. Yo creo que ahorita, sobre todo, es una fuente muy importante de ingresos. Entonces yo creo que hay muchos montenegrinos trabajando allí con los turistas. Sí, además que es muy interesante porque es un golfo en donde hay muchos pueblecitos y tal. Entonces yo creo que las vistas nos van a dejar perplejos. Así es. Allí, ¿preparada? Súper preparada. Vámonos para allá. Porque así es, vamos a estar también pues investigando cuánto es que ganan las personas aquí, cómo son más o menos los gastos, para también llevarnos una idea del costo de vida en Montenegro. Ramoncito, ¿cansado? Más que cansado, estresado, porque imagínate que ustedes ya tienen todo planificado, todo hecho, ya tienen todo pagado y de repente cuando se consiguen con esa Sorpresa. sorpresa, yo diría desgracia de que la persona que se supone que te tiene que esperar para darte las llaves del alojamiento lo rentó a otras personas ya por un año y o sea, todo fue una estafa, entonces perdiste 1000, tienes que ver cómo lo recuperas, tienes que pagar otros 1000, bueno. Sí, señor. O sea, este es el tipo de cosas que tienen que prepararse cuando salgan de vacaciones y planifiquen viajes, porque esto puede suceder. Y esa plata todavía nadie la tiene. O sea, por lo menos nosotros no la tenemos. Entonces tenemos que sacar otra vez el mismo dinero o más, porque normalmente cuando lo alquilas en sobre la hora, siempre son más costosos los hospedajes o te tienes que conformar con lo que consigas. Y normalmente con lo que consigues es cosas caras. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver si logramos recuperar ese dinero. Hay que reclamar ahora, empezar el proceso, Manda no sé la qué. factura, tal, la foto, tal, bueno. Así que bueno,
bueno, si quieren saber si recuperamos o no el dinero, pues redes sociales, Instagram, Gabriel Herrera _, Arroba la vida de M y arroba Mariemily _ para Mariemily. así es, Angeliana acá también para por allá activa. Vamos a seguir mostrándoles el hospedaje para que sepan cuánto tuvimos que desembolsillar nuevamente para poder estar aquí y quedarnos estas noches. Bueno, tenemos por acá aire acondicionado, miren, de estos decorativos que van en la pared. No se siente mucho, la verdad, el calor es increíble. Tenemos una sala bien grande, como les comentaba, televisor. Tenemos aquí un pequeño balcón, miren eso, está bastante bien. Tenemos aquí como para poner algunas cositas a secar. La vista también no es nada mal. Están construyendo un edificio nuevo allí. Las construcciones aquí están brutales. Miren, allá hay otro edificio construyéndose. Este justo enfrente. O sea, se está moviendo Montenegro. Miren aquí. Por aquí tenemos una pequeña cocina. Un pequeño desastre. Nevera. Si necesitamos cocinar, pues cocinamos. Tenemos una mesa del comedor acá. Esa es la entrada del apartamento. Por aquí tenemos un baño. Les quería mostrar los interruptores porque fíjense que tienen como dibujitos aquí que te dice si es la luz. Por ejemplo, esta es la luz. Calentador. El calentador de agua. Ah, mira, lo apagas y lo prendes aquí, el calentador de agua. Esta es la primera vez que lo veo. No, yo no lo había visto por ahí, pero... ¿Sí? Este sí no sé qué será. Vamos a apagarlo, ¿ves? ¿Qué creen ustedes que será esto? Estamos apagando la luz del No sé. restaurante abajo. Y no funciona, pero debería ser el extractor del baño, quizás. Debería funcionar, a ver. Miren, vamos a entrar al baño. A ver, allí está por aquí. ¡Ah! No hay privacidad. Hay mucha privacidad. ¿Ya va atención. ¡Wow! Miren, aquí está la ducha. Miren la ducha aquí y allí en qué área estará. Pero bueno, vamos a ver el baño. Miren, el lavamanos, trono por aquí, el calentador de agua que es enorme, la ducha y una entrada muy curiosa de aire y de luz. Miren, allí está en este lado. Me estoy arreglando, así que Miren. tengo un espejo maravilloso. Yo me di cuenta y yo hice hueco, ¿qué? El baño. El y baño. lo mejor de todo es que solamente hay un aire acondicionado en una zona como Común. un pasillo, por lo que hay que trancar esta puerta. Para que se mantenga en esta área. Exacto. Pero el detalle es que si tenemos la puerta abierta y alguien tiene un dolor de estómago, Pues... se va a escuchar todo. Miren, ahí Ramoncito si le pasa lo mismo que en Egipto. Miren, lo vemos. Vamos a ver qué travesura hacemos con este baño aquí, con esta entrada, con esta pequeña ventana en el baño. Si quieren ver nuestras travesuras, nos tienen que seguir por Instagram. ¿Ven? Porque por ahí sí podemos compartir más travesuras. Miren, lavadora, el aire acondicionado que dice Angie, que además lo pusieron de aquí para allá. Entonces sí hay que cerrar la puerta porque las habitaciones están justo aquí. Entonces miren, aquí está la habitación del matrimonio con bebé. Bastante amplia, televisor. A Vigo, miren, llorando. Tiene hambre. Tiene hambre. Tenemos que salir a comer. Ya Ramón, miren, en su fase de papá. Oye, Ramón, antes te veía era cargando baterías y tocando violín. Pero fíjate, tenemos este sistema que está buenísimo. Ya está medio, lo que hace es hacer así. Ah, mira, qué práctico. Y esto lo que hace es pasarlo para abajo. Miren, estamos agarrando tips. Agarren. Mira, Y luego qué se vuelve a cool. tapar y ya está para la próxima dosis teterística. Wow, qué genial. Y miren, ¿escucharon que ya no se escucha nada? Bueno, Vigo está comiendo. Qué cuando es tranquilidad. cuestión de comer, hay que comer, ¿verdad, señor? Sí, señor. Bueno, dejamos a los padres por aquí. Vamos a ver la otra habitación. Esta es la de Angie y la mía. Miren, tenemos un colchón adicional por aquí. Aunque esto es como un sofá, ¿no? Como un sofá cama. Tenemos aquí para quedarnos. Eso sí, no hay aire acondicionado porque el aire acondicionado está aquí, afuera y apuntando para allá. Y este cuarto tampoco tiene aire acondicionado. Así que bueno, esto básicamente es el lugar donde nos vamos a quedar. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto pagamos? Pagamos 1.170 euros por 6 noches, o sea, más o menos en 195 euros la noche para 4 personas y un bebé, que si lo dividen entre las dos parejas, pues Sí. resultan Está en muy bien, Robert. menos de 100 euros la noche. Y para hacer este sitio en la ubicación, en la temporada, pues no está nada mal porque eso es lo más barato que van a conseguir por noche de este tipo de hospedajes. Eso sí, estamos agosto, la temporada, el pico más alto del turismo en Europa, que es el verano. Todos se preparan para el verano 11 meses, durante 11 meses, para Sí, esperar señor. a este tope, es lo más caliente. Así que, bueno, realmente estaría más costoso en otros países. Sí, realmente Está muy barato, pero sería normal. más Mira, costoso. algo así en Grecia. en Tal vez. Grecia, mismo en Portugal, en España, en Alemania, no bajaría de 200 euros por noche fácil. Y creo que estoy siendo muy condescendiente. Ojo, también aquí caben más personas. Los dos Sí. colchones a los lados, aquí caben más personas Sí, sí, también. sí, sí. O sea, todo depende. Aquí una familia en Venezuela, miren, entre que caben 20, fácil. Así Aquí de se simple. acomodan, sí señor. Bueno, nada, vamos a ir a buscar algunas cositas que necesitamos comprar para Vigo, para todos. Necesitamos comer, hidratarnos y ese tipo de cosas y ya volvemos.
Bueno, vamos a por nuestro auto de alquiler. Que por cierto, si quieren saber cuánto cuesta alquilar un auto aquí en Montenegro, pues tienen que ir a ver ese video anterior donde estuvimos pues precisamente alquilándolo para poder ir a una isla donde sus habitantes fueron expulsados aquí en Montenegro. Si quieren conocer esa historia y cómo luce el lugar, pues tienen que ir justamente allá. Ya salimos a las calles de Bukba, vamos a ir hasta el estacionamiento, pero miren, hay aquí un real estate. Vamos a ver en cuánto están las propiedades de una vez y saber el costo, por lo menos aquí en la zona de Bukba. Bueno, si les interesaba saber cuánto cuestan las casas, y saben que es un dato que siempre les digo, por aquí tenemos una inmobiliaria con varios anuncios, desde 850.000 euros, pero es una cosa totalmente de lujo. Miren esas vistas con piscina grandísima, enorme, pero sí que el apartamento en sí es de 152 metros, 2 cuartos, 2 baños. Este vale 275.000 euros, 69 metros cuadrados. Este vale 96.800. El más barato creo que es este de 58.000, de 19 metros cuadrados. Esto es para que vayan teniendo una idea de los precios por esta zona, pero claro, también tienen de 2.300.000 euros de 632 metros cuadrados. Más o menos por allí están los precios. Miren, uno de mis videos favoritos de hacer siempre es el de Así es la vida. ¿Por qué? Porque me gusta conocer cuál es el costo de vida, cómo viven las demás personas en los diferentes países. Y yo creo que en esta época en la que todo el mundo está buscando una mejor manera de vivir, queremos saber los diferentes precios, queremos saber los diferentes costos de vida en cualquier parte del mundo. Y a veces estos países que son un poco más desconocidos o no son de los más populares, por lo menos de Europa, resulta que nos dan la sorpresa de que se vive muy bien, de que hay un coste de vida bastante bajo, una calidad de vida bastante alta y que se la pasa uno muy bien aquí. Pero eso lo vamos a descubrir precisamente en el transcurso de este video. Lo que sí les puedo comunicar es que estacionarse aquí es bastante difícil por lo turístico. Eso es lo que tienen que pasar un poco las personas que vivan en esta zona, porque miren, ayer de bromita pudimos estacionar aquí al lado de la acera porque el estacionamiento está repleto. Miren, algo que sí puedo comentarles es que me pareció extraño justamente el auto que alquilamos, porque es un carro antiguo. Normalmente te alquilan carros modernos del año, pero aquí no es el caso. Entonces Ramoncito ha sufrido con la dirección porque es bastante dura. No es muy asistida que digamos. No. Bueno, por lo que hemos notado en esta área de Bukba es que es súper turística. Está llena, miren, Kotor. Justamente ese letrero nos dice que hacia acá es la ruta. Y con respecto de que es muy turística, por lo menos esta parte, y creo que en general todas las zonas costeras, toda la parte residencial se mezcla con la parte turística. O sea, viven las personas, pero también es mucho de apartamentos de alquiler para turismo, de pequeñas posadas y ese tipo de cosas. Eso sí, nos han comentado que por lo menos en esta zona la gente como tal local prefiere vivir a las afueras que en el centro, porque obviamente está full de turista, es muy costoso el alquiler, entonces bueno, termina por siendo poco favorable para ellos. Un alquiler, por lo menos en la zona de Bukba, nos están comentando que ronda de entre los 100 hasta los 250 euros mensuales, pero en las afueras, porque como tal desde donde venimos, en el centro de la ciudad como tal, es súper costoso por el tema del turismo. Ay, wow, no sé si lo van a llegar a ver, pero mira, aquí hay un parque acuático que se ve brutal. Bueno, después de subir esas pequeñas montañas y bajar, ya nos vamos a incorporar como una autopista principal. Y fíjense, ya aquí hay fila para incorporarse. ¿Por qué? Porque toda esta gente, al igual que nosotros, va a ir a Kotor. Ahora, ¿por qué es conocido tanto este lugar? Kotor es famoso porque se dice que es el fiordo más meridional de Europa. Pero ¿será fiordo o será ría o cómo será la cosa? Bueno, eso se lo explico un poquito más adelante. Pero sin duda alguna es un lugar que muchísimos turistas quieren visitar cuando vienen a Montenegro. Bueno, miren la fila de carros que hay para venir y los carros también para ir. Mira, esta lancha. Miren, con la gente con sus botes y sus cosas. Forma parte de la vida diaria de las personas también por aquí en esta época de verano.
Miren, aquí también se ven cosas abandonadas, como negocios que ya no funcionan. Tampoco es que esté todo así al 100% de funcionamiento. También se ve así como un poquito deteriorada esta zona. Miren, estos negocios están como aparentemente abandonados, algunos de ellos. El monte no es que lo corten mucho, que digamos. Lo que sí debo destacar es que por lo menos las carreteras están en muy buen estado. O sea, no hay huecos, las mantienen bien. Y eso es verdad, eso lo hemos visto a lo largo de todo el viaje. Ya empezamos a ver los letreros de Kotor y empezamos a ver lindos paisajes además. Ya cambia totalmente la geografía. Muy, muy bonito, la verdad. Miren esas casas allá al fondo. Bueno, algo que les puedo ir comentando acerca de los gastos, por ejemplo, en este momento que estamos conduciendo en cuanto a la gasolina, y que eso es un tema que a nivel mundial ha subido muchísimo. No sé cuál era el precio antes, o no sé si ha subido mucho aquí en Montenegro, pero en la actualidad la gasolina de 98 octanos está en 1,50 €. A comparación de otros países de Europa, no está tan cara. Miren, las vistas son impresionantes. Miren eso, qué belleza. Bueno, hemos llegado. Fue bastante rápido el viaje, más bien pensábamos que iba a ser más accidentado. Ramoncito se tiene que bajar por aquí porque de verdad que estacionó justo al ladito de esa pared, que por cierto es el cementerio del lugar. Miren qué bonito, súper enorme, miren, está súper bien. Por lo menos conocemos esa parte también de la vida diaria de las personas, pues donde tienen a sus seres queridos. Bueno, y al cobijo de los Alpes Dináricos, el abrupto litoral de Montenegro esconde uno de los grandes tesoros de la costa dálmata, y es justamente las Bocas de Kotor. Así es conocido este increíble lugar. Para que tengan una idea, miren toda la fila de autos que hay para poder llegar hasta el centro de la ciudad por ese medio de transporte. Así que nosotros decidimos estacionar justo allí para evitarnos todo este tráfico, que iban a ser por lo menos 20 minutos. Y caminando van a ser alrededor de unos 15 o 10 minutos, pero así aprovechamos de ver más y caminar más. Camiones de bomberos, miren, miren. Algo se anda quemando por ahí, algo se anda quemando. Yo vi humo antes. ¿De verdad? Sí. Sí, se veía como humo por allá. Bueno, las paradas de autobuses por aquí son súper sencillas, pero eso sí, la gente está resguardada de que, por ejemplo, le pegue sol o lluvia, pero sí que son súper simples. Y va una ambulancia, parece grave lo que ocurrió. Parte de la vida diaria también de una ciudad, ¿no? Los edificios también están súper sencillos. Miren que son edificios que se ven bastante antiguos, se ven hasta un poco deteriorados. Ahora sí que debo destacar que aunque estos edificios no son modernos, no son nuevos, sí que hemos visto muchísimas construcciones. Es que están haciendo construcciones nuevas por todos lados, y eso me hace pensar que Montenegro se está volviendo como un lugar donde la gente está o queriendo venir, o gente de otros lados de Europa se quiere venir a vivir para acá, y hay un boom quizás porque realmente la población de Montenegro como tal no es grande, no es nada grande, por cierto. Poco más de 600.000 personas es la población de Montenegro. Entonces no es que estén construyendo nuevas casas y edificios para el enorme crecimiento poblacional, sino que quizás muchos europeos de otros lugares, de otros países quizás más conocidos, pero que la vida se ha vuelto muy cara, han venido aquí a Montenegro. No sé si lo llegan a ver desde aquí, yo voy a tratar de hacerles de todas maneras unas escenas de dron, pero fíjense cómo está allí la muralla subiendo por toda la ladera de esa montaña allí. Qué impresionante cómo hacían las cosas antes para proteger a las ciudades. Ya a partir de esa muralla, del otro lado de la muralla sería el centro histórico, o lo que era la antigua ciudad de aquí de Kotor. El amplio patrimonio de Kotor surgió entre los siglos XII y XIV gracias al comercio, alentado además por su situación estratégica, y es por eso que hoy sea el principal motivo de que se haya convertido en el núcleo turístico de Montenegro. Ven, esto era lo que les decía, muchas de las casas pues se convirtieron en apartamentos para alquiler de turistas. Por ejemplo, miren esa, dice Monica Apartment. Esto es simplemente para turistas, y ya que se encuentra entrandito al centro histórico de la ciudad, pues es lo mejor. Miren, por ejemplo, en cuanto a la gente, miren, sí se paran
en los pasos peatonales. Hay ese respeto por el peatón de este lado de Europa también. No es que hoy sea diferente hoy en día la vida, porque hoy construimos igualmente muros enormes, ya sea para resguardarnos o sea para separarnos, que está muy mal que utilicemos muros para separarnos, pero que en la antigüedad era el día a día de las personas y era la única manera de protegerse de ataques de enemigos, que en esas épocas, bueno, el tema de conquistar estaba en auge, ¿no? Y pues parte de esa época antigua la podemos ver aquí entrandito, parte de las ruinas de la antigua ciudad romana que aquí estaba en algún momento de la historia. Bueno, algo que nos ha llamado muchísimo la atención es que existen este tipo de carteleras que pueden ser así, pueden ser unas que hasta con un vidriecito tipo ya más bonitas las hacen, de como obituarios. No sé por qué lo exponen así, y lo hemos visto en todas las ciudades que hemos estado. Ahorita en Bukba lo vimos, ahora en Kotor aquí también lo vimos. Entonces ponen como que las personas que han fallecido, ¿no? Este fue un muchacho joven, sí. Por ejemplo, este dice de 1948 al 2022. O sea, es que son personas que murieron en este año, por ejemplo. No sé si justamente en este mes. Bueno, por ejemplo, esta aquí dice la fecha 3/8 del 2022. Y esto es algo que sí me llamó la atención, porque esto no lo había visto yo en otro lugar del mundo en el que he ido hasta el momento. Que pongan los obituarios así expuestos en la calle para que la gente sepa que esa persona murió, como informando, como se hacía antes en los periódicos, que las personas, bueno, pagaban. En Venezuela se usaba muy comúnmente de que cuando un familiar fallecía, pues alguien de la familia pues pagaba en el periódico para que apareciera allí que murió la persona, invitándolos a la misa. Ahora miren, lo vi aquí, me acordé de esa anécdota de Venezuela, que también tenía tiempo que no me acordaba de eso, ¿no? Pero yo no sé si en sus países hacen esto. Me gustaría saber si igual lo hacen allá, así como aquí, y en qué país es. Bueno, acercándonos cada vez más hacia dentro de las murallas, la vista sigue siendo igual de impresionante, muy bonita. Miren, y aquí podemos ver parte de la bahía que les estaba comentando hace un momento. Miren que se paran hasta los cruceros aquí, miren eso. Ahora, yo les mencioné el hecho de que este es considerado el fiordo más meridional de Europa. Y habiendo estado en Noruega, pues sí se me parece muchísimo a un fiordo, pero no lo es. Claro, eso se debe a que en realidad es una ría. ¿Pero qué es una ría? Bueno, una ría es, para explicarlo grosso modo, una especie de estrechez que ha ganado el mar. Es decir, existía una línea de costa, pero gracias a una cavidad, a una cuenca que ya existía, que estaba preexistente allí, gracias a un río, por ejemplo, pues se formó, digamos que el mar se abrió camino. Entonces se dieron muchas condiciones. Primero que todo, estamos en una zona que parece más bien un valle, es decir, hay muchas protuberancias, hay mucho relieve abrupto. Segundo, por aquí ya pasaba un río. Entonces para el mar fue muy fácil abrirse camino y precisamente se crearon estas rías, erróneamente llamados fiordos. Así es. Si quieren saber por qué no es un fiordo, tienen que ir a ver la serie de videos que les estuve grabando en Noruega, donde les explico cómo es que se forma un fiordo y por qué se le dice a ese tipo de geografía fiordo. Es muy interesante, vayan a verlo. Mientras tanto, nosotros llegamos, miren, a la puerta de la ciudad amurallada. Vamos a entrar allá a ver qué cosas descubrimos. Viendo estos hermosos muros, cómo se adentran en la montaña allí, protegiendo esta antigua ciudad, les puedo comentar, además de esas murallas, Kotor está protegida por la UNESCO, pero bajo la curiosa mención de comarca natural, cultural e histórica. Y esto es desde que un terremoto dañara gran parte de sus edificios históricos en 1979. Pero además de esto, como ya les dije, está resguardada por los 4.5 kilómetros de muralla que serpentean, como pueden ver, el monte de San Juan, mimetizándose con las rocas. Miren que no se llegan ni a notar a veces, parece que son parte de la montaña, pero en realidad es parte de la muralla como tal. Ahora sí que vamos a entrar un poco hacia la ciudad amurallada. Aquí nos están dando la bienvenida a Kotor. Fíjense ahí en el mapa cómo está distribuida la ciudad, cómo están los diferentes muros ubicados, miren eso. Y justo por aquí, pasando por este pequeño puente, vamos a entrar de una vez. Miren qué cool, miren qué cool. Miren cómo el puente está sujetado con estas cadenas, que me imagino que en la antigüedad simplemente cuando se quería cerrar la ciudad, pues se levantaba el puente, trancaba esa entrada y pues ya nadie podía entrar ni salir. Ahora, ¿cuándo sucedió esto para Kotor? O sea, ¿cuándo fue fortificada la ciudad? Pues esto ocurrió durante la República de Venecia. Miren aquí cómo era el sistema, miren qué cool. Son como unas ruedas por donde van estas cadenas, ¿no? Y luego están esos pesos que hacían que
cuando soltaras, pues pudiese elevar la puerta. Recuerdan que les comenté que los venecianos invadieron estas tierras cuando todavía Venecia no le pertenecía a Italia, y fueron ellos pues quienes idearon toda esta fortificación, y esto simplemente con el fin de defenderlas de ataques otomanos, aunque ya habían indicios de defensas anteriores a esta que idearon los venecianos. Pero fíjense que además de proteger a la ciudad, le daba un toque espectacular. Y es que miren estas entradas. ¡Wow! Y hay música. Apenas entras por esta chica que toca como un ángel. Y aquí empezamos a ver más movimiento. Un lugar de comida súper simpático. Tiendas de souvenirs. Miren esto, qué bonito. Para tomarse una cerveza, refrescarse. Miren aquí este ventilador como le almacenan el agua ahí para que refresque a los turistas. Estén sufriendo un golpecito de calor. Escaleras sí van a conseguir por todos lados. Miren eso. Wow, miren qué hermosura. ¿Se imaginan vivir en esa época por aquí? Pues resguardados por estos grandes muros y pasar por estas calles. Miren qué edificios tan bonitos. Del próspero periodo veneciano, este lugar era conocido como Cataro. Y muchos de estos edificios bonitos que ustedes ven y las iglesias y parte del casco antiguo fue también debido a esto, y son herencia desde esa época. ¿Tenían idea de que Montenegro era tan visitada? ¡Wow! Miren esto. Me da curiosidad. ¿Habrá agua? Sí. ¿Qué tal? Como en Roma, miren. ¿Qué tal? Wow, si me pusieran aquí, no tendría ni idea de que esto es una ciudad murallada. Vean qué increíble está esta pequeña plaza aquí, porque tenemos la catedral. Miren qué belleza. Esto que tienen en sus pantallas, amigos, es la catedral de San Trifón. Miren qué hermosura. Mucha gente aquí tomándose fotos y queriendo conocerla. La catedral de San Trifón está dedicada al patrón de la ciudad. ¿Qué tan antigua es la catedral? Pues bastante antigua. Cuenta con 856 años. Algo que sí debo decirles acerca de la vida del montenegrino, de la vida diaria de las personas acá, es que no van a conseguir grandes franquicias así fácilmente. Por ejemplo, McDonald's, Burger King, Starbucks, ese tipo de cosas no las ves porque, no sé, simplemente no están disponibles en el país. No es que se encuentre una en cada esquina. Fíjense que hemos estado recorriendo gran parte del país y no hemos visto ninguna, y ni siquiera en los aeropuertos estaba disponible. Y por ejemplo, sí que se consiguen marcas conocidas en los supermercados, pero sí que hay alguno que otro producto que tú no logras ver. Por ejemplo, lo que son marcas como Gatorade y ese tipo de cosas, no las consigues, no están disponibles en el mercado. Miren qué increíble estos paisajes de fondo, en esas pequeñas partes que se ve la montaña. Seguro que se estarán preguntando acerca de los gastos en general de vivir aquí. Ahora, entre algunos gastos que podemos comentar es, por ejemplo, el agua y la electricidad. Miren, esto va dependiendo del tamaño del apartamento. Si es entre 55 metros cuadrados a 85 metros cuadrados, ese gasto va a ser entre unos 55 a unos 100 euros aproximadamente. Este gasto vendría siendo como para 2 personas. Miren, aquí también usan la técnica de colgar la ropa fuera. Y en lo particular, hay ciertos sitios que se ve cool. Y aquí se ve cool. Vean qué pintoresco esta parte de aquí. Las escaleras, la montaña, el fondo, los edificios así un poco deteriorados, las piedras. Está súper diferente. Este es otro de los accesos de la muralla.
entrada o salida, como lo quieran ver, pero la principal fue por donde nosotros entramos. Aquí hay una pequeña plaza de este lado con mesas, obviamente de restaurantes, siempre presentes. Miren qué bonito. Aquí la gente, bueno, se relaja, se sienta, se come un heladito. La fuente, pues allí la gente puede rellenar sus botellas de agua. Ahora, entre tanto, ha llegado la hora de comer y eso nos va a permitir saber cuánto se gasta una persona aquí en promedio para comer en un restaurante. Miren, cambiamos de restaurante porque ahí no tenían silla para bebés y la verdad es que se vuelve un poco incómodo, pues los chicos comer sin que Vigo esté en su propia silla. Así que nos recomendó el propio restaurante, uno aquí. Así de amable es la gente aquí en Montenegro, que no les importa que simplemente no consumas en el restaurante con tal de que estés cómodo y contento con lo que estés haciendo. Y eso es algo que debo destacar aquí de las personas, que tienen un muy buen humor. Tratan muy bien a las personas, están siempre como atentas a que te sientas bien. Y yo creo que Ramón puede coincidir con eso. Muchísimo, la verdad me ha sorprendido lo amables que han sido los montenegrinos y lo mucho que se ponen en tu lugar, ¿no? Sí, señor. Él me dijo al final que yo también soy papá y sé lo complicado que es. Entonces, bueno. Y miren, y esto es algo a destacar porque normalmente cuando un país así es muy visitado por turistas, normalmente el local no se la lleva muy bien con el turista porque, sí, bueno, interrumpe su vida diaria, como que, ¿sabes? Complica la vida común, ¿no? Pero no, aquí en este caso no, los tratan bastante bien, así que si vienen a vivir a Montenegro, sepan que como extranjeros van a ser bien tratados. Este ha sido el restaurante que nos han recomendado, La Piazzetta. Miren, aquí siempre te ponen el menú para que tú puedas ver ya lo que tienen disponible y además ver los precios. Por ejemplo, un jugo de fruta vale 2,80 €. La carbonara, 9,50 €, 350 gramos de pasta carbonara. Frutta di mare, 12,50 €. Y aunque sí es verdad que si comes en estos restaurantes que son ya más para el turista, más enfocados hacia el turismo, vas a gastar mucha más plata de que si vas a un restaurante ya más local, más sencillo. Aquí te puedes gastar unos 12 €, 10 € aproximadamente por persona, pero si vas a un restaurante sencillo de la ciudad que va al local, te puedes gastar por lo menos para 2 personas 15 € fácilmente. O sea, vas a gastarte unos 7,5 €, 8 € como máximo. Planes por tercera vez, este no es porque este es Scorpio y el que nos recomendó el chico es este. Entonces vamos a buscar este. Aunque uno está al lado del otro y se confunden. A ver, aquí en el ventilador que bota vaporcito de agua sabroso y fresquito. Miren, esas mangueras también botan, miren. Qué cool. ¿Ves, Ramón? Que las indicaciones sí te las dieron bien. Lo que pasa es que nosotros no las seguimos al pie de la letra. Exactamente. Pero es que preguntamos para allá y te dijeron que no. Claro, son dos restaurantes diferentes y se visten los mesoneros con la misma ropa. Y entonces yo dije, bueno, nada, y el tipo me dijo, sí, siéntate por allí. Claro, venimos aquí, pregunté a este y este me dijo que sí, que efectivamente aquí sí tenían sillita para sí, así que aquí sí nos van a dar una sillita para el señor Vigo. Y también está bastante lleno, miren. Casi todas las mesas. Mira, Vigo. Es que está volviéndose loco. Yo me estoy imaginando ponerme, o sea, yo me estoy poniendo en la piel de Ramón. Llegamos a tener pronto un bebé. Pues cómo sería esto ahora de viajar, ¿no? Y ¿quieren saber mi opinión? Todavía no se las voy a dar. Y ha llegado la silla del señor Vigo. Bien. Vigo ya va a comenzar a comer. Qué ventaja. Bueno, miren, yo me voy a ir por lo fácil. Voy a comprar una hamburguesa de estas que dice que son con queso, tocineta, la básica. 11,50 €. Ramoncito se pidió una cheeseburger por 10,50 €. Yo ya he probado bastantes pastas, pizzas y todo lo que se refiere a italiano por aquí. Y no nada más porque me guste, ojo, sino porque aquí están muy influenciados, como ya les he dicho en videos anteriores, por todo lo que tiene que ver con Italia. Cuando hubo esta época de los venecianos que ocuparon esta zona, pues yo no tengo culpa. Pero vamos a cambiar un poquito y pues me provocó una hamburguesa. Bueno, miren, esta es mi gran hamburguesa y digo gran porque miren, tiene un muy buen tamaño con queso y tocineta, lechuga, tomate, viene con las papas fritas, 11,50 €, no está nada mal. María, miren, se pidió una rica ensalada, allí una pasta, Ramoncito una hamburguesa igual pero solo de queso. Buenísima. Así que buen provecho. Ahora, lo complicado del asunto va a ser comerse esta hamburguesa cuando son así tan enormes. No. Miren esto. A ver. Está muy buena, súper jugosita la carne, las papas también están muy buenas. Miren, algo que me pareció muy barato y se los mencioné en el primer video es el tema de la comunicación aquí.
Y es que, por ejemplo, miren este paquete que ofrecen para el turista. 500 gigas de internet por 10 euros durante 15 días. Y si es 30 días, te vale 15 euros. Está súper bien. Y además, si necesitas 7 días adicionales, te dan otros 500 gigas. Pero está súper bien y es de los lugares que más económico he conseguido esto. Para el local como tal, el servicio de internet, por ejemplo, en su casa, de 8 megabits por segundo, o sea, el más básico, que no es nada del otro mundo, porque 8 megabits realmente para mí no me serviría con el trabajo que tengo, que es de redes sociales, que utilizo mucho internet para subir los videos, para subir el material a mi editor. O sea, para todo eso, pues, no me serviría mucho esa velocidad, estaría muy escasa. Pero esa velocidad de internet aquí les costaría al local 20 euros mensual. Igualmente seguimos paseando. Miren estas máscaras, ya hemos visto estos muñequitos antes. Miren esas máscaras, qué creepy. Pero bueno, miren, seguimos caminando por las calles de la ciudad murallada de Kotor, hermosa. Muchas tienditas donde entretenerse, ver. Y pues de esto se trata la vida también del que vive acá, de ofrecer al turista cosas, ¿verdad? Viven del turismo y pues van a encontrar muchísimas en cada calle de todo tipo. Miren, por ejemplo, esto es un pequeño negocio donde venden bebidas. Es como una pequeña quincalla, un pequeño lugar donde te puedes conseguir desde, miren, golosinas hasta helados, lo que sea, un heladito, miren, un heladito 0.50. ¿Qué tal, Ramón? ¿Ves? Eso es lo que tenías que comprar. Comprarme uno, definitivamente. Ven. Eso que van a encontrar también aquí en Kotor es el Museo del Gato. Existe un museo de los gatos y tienen muchos gatos aquí, miren esto. Figuras de todo tipo. O sea, todo lo que van a encontrar es de gatos. Miren, gatos de todo tipo. Miren las bolsas, los peluchitos. Miren aquí más peluches. Bueno, y este tipo de cosas como el Museo del Gato no son simplemente porque alguien, bueno, es fanático de algo y hizo un museo y pues está compartiendo su gusto con los demás. No, esto sucede porque simple y llanamente los gatos aquí son y fueron antiguamente súper importantes porque evitaron dos tragedias muy importantes. Y por ejemplo, una de ellas fue evitaron que se siguiera propagando una enfermedad que azotaba a la ciudad. Entonces, los habitantes de ese entonces trajeron gatos porque decían que iban a ayudar con las enfermedades. Sí que ayudaron, pero no de la forma en que ellos pensaban que iba a ayudar. Porque lo que hicieron los gatos cuando llegaron aquí fue acabar con las ratas. Y las ratas precisamente eran lo que estaba haciendo que se propagara más esa enfermedad. Pero ellos en realidad, el fin de traer a los gatos no era para combatir a las ratas, porque ellos no tenían ni idea que eran las ratas quienes propagaban la enfermedad, sino porque simplemente había la creencia de que si habían gatos en el lugar, como que las enfermedades desaparecían mágicamente. Pero eso fue lo que en realidad sucedió. Y luego, la segunda tragedia que evitaron los gatos fue que días antes de que ocurriera un gran terremoto, ellos empezaron a maullar y a hacer mucho ruido, y esto hizo que se pusieran en alerta todos los servicios de seguridad, todos los servicios de rescate, para prevenir que personas perecieran en eso. Entonces, bueno, evitaron una gran tragedia, así que los gatos hoy en día son muy venerados y por eso se creó el Museo del Gato y están por toda la ciudad y la gente pues los ama, los acaricia, les da comida. En las tiendas puedes ver que les ponen comida, agua y andan por todos lados. Como por ejemplo esto así, miren allí. Y les ponen comidita, agüita. ¿Qué tal? Parte de la vida diaria también de las personas en esta parte de Montenegro. Algo que me sorprende también es que a pesar de que la ciudad murallada no es muy grande, como ustedes pudieron ver en las imágenes de GPS, sí que hay muchas iglesias, catedrales, como ya hemos visto. Hay muchas regadas por todos lados. Entonces me imagino que era lo común, ¿no? de la vida aquí antiguamente. En lo que más entretenía a la gente era en venir a estos lugares y funcionaban también como un lugar de recreación, de alguna manera, por así decirlo, o también de encuentro de las personas, ¿no? Ahora, sí es cierto que no solamente podemos determinar cómo viven las personas aquí en este tipo de lugares porque son meramente turísticos, y más allá de saber cómo es que se mantienen las personas, por lo menos en estos lugares, saber qué son el tipo de tiendas que se consiguen, no vamos tan solo a quedarnos con esta idea, sino que también vamos a estar visitando otros lugares de Montenegro, también para conocer el estilo de vida de otras ciudades que no son tan turísticas quizás, o también sí, pero también pues ver esa comparación, ¿no? Pero
de regreso a la capital sí que vamos a poder pues también conocer un poco más de aquellas cosas que faltaron, y eso lo vamos a hacer justamente en este video. Además que desde allí vamos a salir hacia nuestro siguiente destino, así que tenemos que pues ya acercarnos para allá. De momento vamos a seguir recorriendo un poco más de esta zona, conocer otros lugares y seguir con la aventura. Y pendientes porque les daré muchos más datos y más gastos, y lo más importante, cuánto ganan las personas aquí, porque les he dicho cuánto gastan en los diferentes servicios, pero no les he dicho cuánto ganan. Eso más adelante. Miren, Mari Emily les está grabando un video muy interesante aquí en Montenegro, y es sobrevivir con ¿cuánto? Con el salario mínimo. Lo que estamos haciendo es tomar el salario mínimo, dividirlo entre 30, que es más o menos lo que tiene el mes, y en base a eso, pues vamos a vivir con el salario mínimo. No les voy a decir cuánto es aquí en Montenegro, imagínense. Ajá. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? Tienen que ver si es realidad. Y como yo estoy grabándoles cómo es la vida aquí y cuánto es el costo de vida, pues es interesante aplicarlo para saber si realmente pues alcanza o no el dinero diario que ganan las personas aquí, y eso lo van a ver en el canal de La Vida DM. Ahora, chicas, ¿qué tienen ahí ustedes? Esto es un helado de Nesquik. Primera vez que yo veo un helado así. ¿Tú lo habías visto? Nunca. Y está buenísimo. ¿Y cuánto les costó ese helado? 0.60, ¿puedes creer eso? Wow, muy económico realmente. Súper Y habían más económico. baratos, solo que ya estaban agotados. O sea, un heladito, comerse un heladito aquí a la gente le va a costar 0.60, y eso que estamos en un sitio turístico. Quizás en el supermercado para los locales ir a comprar este helado le sale muchísimo más barato, seguramente. Tenía que ir al supermercado. Miren, y viendo hasta ahora lo que han conocido de Montenegro en general y los lugares que hemos visitado hasta el momento, y para los que ya se vieron los videos anteriores, ¿ustedes considerarían vivir en un país como este? La verdad es que depende de lo que te guste. Si tú disfrutas esta zona costera, el calorcito, pero tienes que considerar que cuando no es temporada alta, cuando no es verano aquí, hace bastante frío. Entonces yo, por ejemplo, a mí me cuesta un poquito imaginarme viviendo en un sitio con tanta humedad, porque el frío se siente más fuerte. Y digamos que a mí el frío, aunque vivo en Suiza, no lo llevo muy bien. Pero es un lugar muy bonito, a mí me ha gustado mucho. Definitivamente para veranear está buenísimo. Ahora, para vivir no sé, porque siempre estas zonas suelen quedar como pueblos fantasmas en la época del frío. Sí. Y no sé, creo que me deprimiría por el frío y por la, no sé, por la escasez de personas. Por la soledad. Yo creo que para vivir no, pero para visitar definitivamente sí. ¿Vivirías en un país como Montenegro? Yo viviría en Montenegro definitivamente si tuviese un salario externo, si tuviese un salario que me permitiese mantener el estándar de vida que tengo. Es decir, me Claro. mudaría de Suiza a Montenegro quizás si me ofrecen unas condiciones más o menos parecidas. Pero considerando el nivel de vida que puede tener un montenegrino estándar, quizás es una decisión difícil. Sin embargo, yo veo muy buenos... Niño, nos interrumpen la grabación. Esto no sucede en Hollywood. Sin embargo, yo veo buenas perspectivas aquí. Es decir, ahora mismo está mucho mejor que hace algunos años, y probablemente en el futuro, por las inversiones y por la estabilidad que hemos visto, yo calculo que Montenegro va más bien para arriba. Así que Sí, señor. hay que tener el ojo puesto en este país. Y no nada más por lo que uno logra observar en el país, de las construcciones que vemos a cada rato y todo eso, sino además por el semblante que tienen las personas, que se ven felices. Sí, sí, muy Se ven felices aquí. Sí, sí, sí. No es como, por ejemplo, cuando fuimos a Moldavia, que cuando entrevistabas a los moldavos y nos conseguimos ahí a nuestro amigo, nos decía que los jóvenes solo pensaban en emigrar. Marcharse, sí. Sí. Igual pasó en Serbia. Nosotros apenas llegamos, lo primero que nos dijeron fue: este país es una porquería. Un Wow. serbio. Wow. Y a mí me pareció que Serbia no estaba mal, No estaba mal. pero ellos tienen como un poco esa visión de su propio país. En cambio, aquí en Montenegro le preguntamos a este montenegrino Vladimir, Sí. y nos dijo que la mejor playa, y él ha viajado, la mejor playa que él ha visto es esa de la costa de Budva. Eso se lo estuve mostrando en el video de Así es una playa en la península balcánica aquí en Montenegro, y tienen que ir a verlo. Está súper, súper bien. Continuamos entonces. Vamos. Medio de transporte que utilizan para pues llevar las diferentes cosas a los negocios, estas bicicletas, que en Latinoamérica se ven mucho, la verdad. Pero aquí, como las calles son estrechas y no pasan vehículos, pues necesitan ese tipo de medio de transporte para poder pues abastecer a los locales de los diferentes productos que ofrecen. Miren esto, cómo aprovechan el agua que sale de las unidades de aire acondicionado. Miren que normalmente a veces se derrama y ya. Miren, no, aquí la almacenan, no sé exactamente para qué la utilizarán, pero vean que la utilizan y la almacenan acá para algo. Y es en todos lados. Por ejemplo, miren, aquí también tienen una botella agarrando el agua, aquí tienen otra botella agarrando el agua. Como luce aquí, los buzones postales son bastante grandes. Creo que está en uso todavía, porque fíjense que tiene escrito los horarios de recogida y todo. Y aquí pues la gente deja sus cartitas y listo.
¿Qué tal? Bueno, aquí en este momento hemos llegado a la Plaza de Armas, donde se levanta el elegante Palacio Ducal, además de la Torre del Reloj que están viendo justo allí y que está en funcionamiento desde 1602. Todo esto es herencia veneciana. Y después de mucho buscar, hemos llegado al Museo de los Gatos. Miren aquí. Justamente este sitio aquí. Por acá Ramón pues está leyendo alguna cosilla. Bolígrafos a €1 y los notebooks a 13 euros. Bueno, no hemos llevado ningún imán, pero yo pienso que lo que más deberíamos llevar, porque es lo que más caracteriza a Kotor, son los gatitos. Deberíamos llevar un imán de gatito. ¿Qué dice? Miren, dice que el museo a través del gato se propone de lanzar un mensaje de mayor respeto hacia la naturaleza y al medio ambiente cada día más amenazados por el hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, muy cierto. Miren, aquí está la entrada y por aquí pueden acceder a lo que es el museo. Aquí en la tienda del museo pues pueden encontrar muchos souvenirs y a un extraño, miren, tenemos a la reina Isabel y un extraño Vladimir Putin con un gato. Está un poco raro. Y miren esto, Kim Jong-un, Corea del Norte, también con un gato. Pues no tienen pudor ninguno, miren, ese gato está haciendo ahí sus cositas. Yo no sé con qué arena lo va a tapar él. Vamos a ver. No, pues no le importa, no lo tapó, lo hizo ahí en el medio de la plaza y seguramente en cualquier momento alguien se corta. Mira, mira. Uy, pero, uy. Casi. Miren, así se escribe Montenegro en su lengua, miren, Crna Gora, y así se pronuncia. Pero internacionalmente es conocido como Montenegro. Por cierto, si quieren saber por qué este país se llama así, tienen que ver mi primer video donde lo explico a detalle. Bueno, para seguir disfrutando del estilo de vida que tienen las personas aquí y saber más cómo es la vida en este lugar, pues tenemos que continuar. Le vamos a decir adiós a Kotor y nos vamos a ver en otro lugar de aquí de Montenegro. Vámonos para allá. Malas noticias. Ustedes saben que yo les cuento lo bueno, lo malo, para que tengan precauciones y no les pase a ustedes. Resulta que donde estacionamos, aquí, es un estacionamiento, pero solo de aquel lado, donde está demarcado. Y nosotros, como vimos ya carros parados aquí, porque está ese, está aquel de allá, y habían más en ese momento, pues dijimos, bueno, lo estacionamos aquí, no hay rollo. Y había un lugar aquí. Bueno, resulta que llegamos, unas grandes hojitas por aquí, y nos multaron con nuestros respectivos 60 euros. Nos toca pagar 60 euros, pero bueno, ya sabemos entonces cuánto cuesta una multa, cuánto pagarían los locales. Si se paran mal, cuánto es la multa. Así que 60 euros. Prepárense porque, bueno, ¿qué más? Pero no lo hagan. Prevenidos con eso donde estacionan si alquilan un carro. Pero ojo, eso es una buena señal. Para nada estamos molestos más que por nuestra tontería de parar aquí. No lo hicimos a propósito realmente. Simplemente fue desconocimiento quizás o falta de atención. Pero es realmente cierto lo que dice Ramón. Que eso lo que demuestra es que las cosas funcionan. Y eso está muy bien. Así deberían de ser las cosas. Y pues, sin importar que el carro dice en letras grandes que es un carro de alquiler y que probablemente puedan ser turistas que desconozcan quizás ciertas cosas o cierta cotidianidad del país. Más allá de eso, uno tiene que estar presente con las reglas de cada lugar y respetarlas, y si no, que seas pues bien multado para que tengas más cuidado. De momento vamos a ponernos entonces el cinturón porque ya estamos saliendo y seguimos nuestro camino. Bueno, ahora hemos venido al centro de la ciudad, por dentro de las murallas, para conocer un poco más de la vida en esta parte. Miren que está muy movida, pero muy movida. Los comercios ya están todos abiertos. Miren aquí las ricas pizzas, 3 euros, 2,50 euros, 3,50 €. Los slices, miren ahí muchos rinconcitos, miren qué bonitos, ¿eh? Mesas, y está bellísimo además, muy bien conservado, está espectacular el lugar. Y vean qué cantidad de gente anda transitando por aquí. Miren eso, ¿eh? Está full de personas. Miren, tiendas de souvenirs también pueden encontrar. Miren allí, aquí tenemos algunas franelas, personajes simbólicos, bares, restaurantes, pizzerías sobre todo. Las pizzerías son muy comunes, hemos visto muchos lugares que ofrecen comida italiana, es como algo básico aquí en Montenegro en cuanto a comida se refiere. Miren, imanes, que todavía no hemos comprado el nuestro, por cierto. Habrá que ver uno muy bonito, a ver cuál conseguimos en Montenegro. Miren, música en vivo también van a conseguir aquí en su día a día.
imprescindible en días de calor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto lo veíamos así al final, en el fondo desde la playa donde estábamos, esta torre. ¡Qué linda! Verla de cerca. Mire, hay cada rincón. Menos mal que hay muchos sitios donde estar y donde ir, porque la verdad es que hay muchísima gente, mucho turismo acá, muchísimo. Mire, pues el día a día también de los montenegrinos es ofrecerle cosas a todos los turistas que ustedes están viendo aquí, como estos souvenirs a €1, ¿ok? O cuadros como estos bellísimos. Es parte de la vida. Miren eso allá de fondo, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, y conseguimos la salida, una de ellas. Vamos a ver en dónde vamos a comer ahora. ¡Wow! Miren esto que uno se puede conseguir aquí. Un Lamborghini. Solamente ya con la capa protectora que tiene ya se ve increíble, sí. Miren esto, ¿eh? De la marca y todo para protegerlo. Debe ser una de las camionetas, sí, debe ser la camioneta de Lamborghini. ¡Wow! Y miren, para justo al lado de los yates, de los grandes yates. ¿Ah? ¿Más cara que un Lamborghini? Tengo entendido que estos son más caros. Depende del modelo. Depende, sí. A veces los carros son un poquito más caros, pero esta igual sigue siendo bastante costosa. Miren, cotufas en la calle. Miren como le dicen aquí. Coquiche. 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 La ceviche. Coquiche. No, checo, tiene la verdad. Coquiche. Coquiche. Nos ayudaron. La C es Thank you. Venezuela. Ya. Son súper simpáticos aquí, de verdad. Thank you, bye. Buenos días, amigos, ¿cómo amanecen? Nosotros ya haciendo maletas, recogiendo las cosas porque es hora de continuar este recorrido. Y para continuar descubriendo cómo viven las personas aquí en Montenegro, tenemos que regresar hacia la capital, hacia Podgorica. Así es, porque la verdad es que estuvimos muy poco tiempo el primer día en ese video de primeras impresiones y nos faltó seguramente muchas cosas por ver y conocer. Y además, desde allí vamos a salir hacia nuestro siguiente destino, que va a ser Albania. Así es, la Corea del Norte de Europa. Podríamos llamarle fácilmente así porque este país vivió muchísimos años de un comunismo brutal, o sea, ni se lo pueden imaginar, tienen que verlo para creerlo y conocer un poco de esa historia. Así que me llama muchísimo la atención ese país y precisamente vamos a salir desde Podgorica, desde el aeropuerto de allí, haciendo una escala pequeña en Serbia. Pero eso nos va a dar para conocer un poco más de los alrededores, conocer un poquito más de la vida diaria de las personas acá. Para ello necesitamos llegar a la estación de autobuses aquí en Bukba, que es de donde vamos a partir. Ya tenemos los pasajes comprados, los compramos por internet, pero tenemos que imprimirlos justo en la estación. Vamos a ver qué tal está eso hoy, porque el día que llegamos aquí estaba repleto de gente, de la cantidad de turismo que viene a esta zona, hacia las costas, hacia estas playas, y que se las estuve mostrando en videos anteriores, como ya les he dicho. Ahora nada, queda terminar de recoger, irnos y seguir explorando. Ya salimos a las calles. Tenemos que buscar 10 euros que nos restaron de la multa que pagamos. Que por cierto, les debo comentar acerca de esa multa. No fue nada fácil pagarla, pero el día que estuvimos en Kotor supieron que, bueno, nos multaron y la multa fue de 60 euros. Resulta que si la pagas antes de 3 días, te la cobran a 40, no a 60. Pero no fue nada fácil pagarla, porque normalmente para tú pagar una multa aquí necesitas un número que solo tienen los residentes. Entonces dar con el número que se le debe dar como a un turista no fue nada fácil. Luego fuimos a la oficina postal donde normalmente se pueden pagar las multas. La mujer que nos atendió no sabía cómo hacer el pago de esa multa, por lo que era en Kotor además la multa. Entonces como que las multas de Kotor ella no sabe cómo pagarlas aquí en Bukba. Entonces era descabellado pensar eso. Y adicionalmente a eso nos dijo, bueno, vayan al banco. En el banco a lo mejor los pueden ayudar. En el banco nos dijeron que no, que necesitaban un número de no sé qué. Fuimos otra vez, o sea, vinimos y fuimos como 8 veces. Entonces eso lo que nos dice es que aquí o a la gente no la multan o no pagan las multas, o el turista en realidad si lo multan simplemente no paga la multa. Pero nosotros lo que hicimos fue dejarle el dinero al señor del alquiler del carro y le dijimos, bueno, mira, hicimos todo lo posible, él nos acompañó y todo al banco, vio que no fue posible para nosotros y no sé de qué manera resolvió él, pero nosotros le dejamos los 40 euros y él dijo, bueno, ya logré pagar la multa, así que, bueno, nos quedó debiendo 10 euros porque le dejamos 50, así que los vamos a buscar antes de irnos a la estación
estación de autobuses. ¿Qué creen ustedes? ¿Si se pagó la multa? ¿No se pagó la multa? ¿Hay un vacío legal con respecto a las multas y los turistas? Déjanos en los comentarios. Allá va Ramón para buscar los 10 euritos. Bueno, desde nuestro hospedaje son 10 minutos caminando hacia la estación de autobuses, así que vamos a ir con calma pero sin pausa, porque creo que en media hora ya sale el autobús. Mira, aquí la actividad comienza desde primeras horas de la mañana. La gente está súper activa en esta parte de la ciudad, súper activa. Miren qué bonitos los lugares, aquí adentrándonos por estas calles más tranquilas, pero igual son todos hoteles, apartamentos que alquilan para el turismo, porque esto está en pleno centro. Entonces, bueno, podría decirles que aquí viven las personas de Bookback, pero realmente son muy pocas, porque seguramente muchos de estos edificios son exclusivamente para turismo. Miren, todos lucen como apartamentos residenciales, pero realmente cuando te pones a ver las entradas dice turismo, hoteles. Y bueno, para que tengan una idea de qué tanta gente local puede vivir aquí en Bookback, es muy poca, más que todo la que quizás tiene relación directa con el turismo. ¿Por qué? Porque justamente en Podgorica, que es la capital, es donde se concentra la mayor cantidad de población local. Viven casi todo el mundo de Montenegro, vive en Podgorica. Y es que de cada 3 personas, una vive en la capital. Entonces imagínense ustedes la cantidad de gente que puede estar regada por el resto del país, sería muy poca. Algo que sí debo destacar es que la acera está ocupada con carros, porque aquí el problema para estacionar es grave. Hay demasiados carros para las pocas plazas de estacionamiento que hay, y lo vivimos cuando alquilamos el carro, porque la verdad se hace súper difícil estacionar. Entonces a veces te tienes que pasar a la calle para poder andar. Ya estamos muy cerca de la estación, estamos a un par de minutos. Bueno, hemos llegado a la estación de autobuses, que de momento no la vemos tan full como estaba aquel día que llegamos. La verdad es que está bastante desocupada. Se puede caminar libremente por lo menos, pero tenemos que imprimir los tickets. Bueno, no está muy claro cuál es el autobús que tenemos que tomar. Nadie sabe mucho, hay que preguntarle al conductor. Este no es tampoco. Ok, esperar, seguir esperando un poco más. Mientras que esperamos nuestro autobús que nos va a llevar a Podgorica, les hablo acerca del transporte público de aquí de Montenegro. El pase mensual de autobús cuesta alrededor de unos 25 euros aproximadamente. Eso sería menos de 1 euro diario por usar el transporte público. Y obviamente, como es pase mensual, tú puedes utilizar las veces que necesites el transporte público y va a estar incluido allí en ese precio mensual. La verdad es que está bastante económico, aunque esos precios son similares con el resto de Europa. Algunos países es un poco más caro, otros países quizás es el mismo precio, pero está allí en los estándares. Aunque por ejemplo en este caso el autobús sí que no está siendo muy puntual que digamos, y es que debimos salir a las 11:35 y son las 12:15 y aún no ha llegado. No sé si eso es común o simplemente por la época que estamos en verano, hay más tráfico, hay más atascos y esto puede retrasar todo el tema del transporte público, pero sí que en muchos países de Europa esto no es excusa y hacen todo lo que sea necesario para llegar a tiempo y estar allí en el momento en que se debe. Aquí como que no es la regla y pueden pasar este tipo de situaciones de que se retrasen las cosas, así que hagan las cosas con tiempo, porque pueden ocurrir este tipo de situaciones. Y si van muy justos, por ejemplo, imagínense que necesitan llegar a un sitio, al aeropuerto, como es nuestro caso, que hoy en la noche salimos y nos vamos con muy poco tiempo de anticipación y nos pasa este retraso, perdemos el vuelo. Amigos, ya ha llegado el autobús. Son las 1 de la tarde y teníamos que salir a las 11:30, pero bueno, finalmente estamos aquí, ya llegamos, ya nos vamos. Siempre respetuoso con el equipaje. Bueno, a ver, sorpresita del día, nos están cobrando adicional 1 euro por equipaje, que eso no lo cobraron cuando vinimos de regreso, o sea, cuando vinimos. ¿Sí no lo cobraron? Sí lo cobraron, lo que pasa es que lo pagué rapidito. Lo pagó Ramón sin decirnos nada. Pero bueno, tengan eso en cuenta, 1 euro por equipaje. Y lanzado. Y si es que te lo monta el señor. Exacto, así que bueno, vámonos, que lo importante es que llegó el señor. Bueno, al menos este autobús es más grande que en el que nos vinimos, creo yo, me parece a mí. Amigos, y hemos llegado. Sí, señor. Miren, si les soy sincero, no van a ver tanta carretera porque yo me quedé dormido. Prácticamente desde que salimos se ahorraron esa parte. Yo también.
A buscar el equipaje. Bueno, irónicamente, ya estando aquí en el centro de la ciudad de Podgorica, vamos a ver mucha menos gente. ¿Por qué? Porque como no es una capital turística y tampoco es que este país sea muy poblado, pues prácticamente las personas que se ven en la calle es meramente las que viven aquí, porque el turista no viene para acá y de por sí este es un país con poca población. Y aquí la verdad es que la ciudad es de muchos contrastes, porque ven edificios antiguos. Estos edificios sí son meramente de la gente que vive aquí en la capital del país. Fíjense que son edificios antiguos, un poco deteriorados quizás. Las aceras pues no es que estén en el mejor estado que digamos, pero sí que se ve una ciudad limpia. No se ve gran suciedad por allí. Bueno, a ver, tenía tiempo que no necesitaba o no tenía la necesidad de transformar en esta maleta en morral. La verdad es que es muy práctica en ese sentido porque tiene para llevarla de morral y tiene para llevarla como maleta de mano. Pero es que como hoy ya no vamos a pasar la noche aquí en Podgorica, sino que vamos a salir en la noche hacia nuestro siguiente destino, pues tenemos que andar con el equipaje. Así que vamos a estar recorriendo pues la ciudad con todo nuestro equipaje. Y eso quiere decir que con coche y todo. A ver, ahí debe decir o véndese o alquílase. ¿Qué dirá Ramón? Yo creo que es que se alquila. Que se alquila, ¿verdad? Sí. Debe ser que se alquila. El local de 269 metros cuadrados, pero está totalmente... O alquílase o véndese. abandonado. Sí, sí. Una de dos. Y la verdad es que debe ser raro para las personas que viven aquí ver a turistas. No debe ser muy común que digamos. Y lo que les decía de los contrastes, fíjense allí. Las casas de enfrente son hasta de tejas, están bastante deterioradas, viejitas. Después le sigue una casa un poquito mejor y luego al fondo están los edificios que quizás serán más modernos, pero igual siguen siendo muy antiguos. Los edificios pues resultarán un poco antiguos también quizás aquí. Al fondo veo uno más tranquilo. Mire, estos están peleando ahí dándose golpes. Bueno, yo no sé si se llegó a grabar en cámara, pero ahí se estaban entrando a piñas dentro de un carro la mamá y la hija, pero duro. Le quería agarrar el teléfono y como que la hija le dijo que no. No sé si se llegó a notar en cámara, pero yo estaba grabando los edificios, pero bueno, resulta que justamente en ese momento. Ahora, sí debo comentar que se ve que la vida es muy tranquila para el residente de aquí. O sea, no es que es una ciudad súper abrumadora, así muy movida, como lo pueden ser capitales europeas como Madrid, París, ¿saben? O sea, no es ese movimiento normal de las capitales europeas. La vida transcurre con normalidad, con poca gente, y esto quizás es bueno para las personas que viven aquí porque no andan con ese ajetreo diario, ¿no? Mira, Ramón, ¿no te parece extraño ver una capital tan vacía con tan poco movimiento? Puede pasar en algunos países cuando el atractivo mayor no se encuentra en sus capitales. Me trae algunos recuerdos, por ejemplo, de Windhoek, ¿no? La ciudad del viento en Namibia, que la capital es totalmente de pasada. La gente llega allí porque está el aeropuerto y ya después se marchan. Claro. No hay muchas cosas. Hay algunas cositas, pero poco. Y si me pongo a pensar, seguro que hay otras capitales que no tienen demasiado atractivo. Y es que es común. Bueno, otra que podría ser, aunque eso también depende, es Bangkok. Es una ciudad muy loca, pero la mayoría de la gente que va para allá es para ir a Phuket, ¿no? Porque quieren ir a la playa. No sé, en Kuala Lumpur, salvo las grandes atracciones como las Torres Petronas. Es que hay sitios, tienen como, sí, son como cosas muy puntuales, ¿no? Sí, que ves sí. eso y ya no tienes más nada que hacer. Exacto. Inclusive aquí en Montenegro, aquí en Podgorica, no hemos encontrado algún punto así meramente importante que nosotros le podamos decir, miren, tienen que ir a ver eso porque está fantástico. La verdad es que no. O sea, hay cosas, pero no es una razón por la cual viajar al país. Sí, o sea, no es que les vamos a decir, mira, tienen que venir aquí para ver esto, porque, ¿saben? Ahora sí que vale la pena muchísimo hacer lo que nosotros hicimos. Llegar y de una vez lanzarse hacia Bugba, hacia las costas, porque sí valen la pena muchísimo las playas. Y como vieron, son muy turísticas y lo van a ver en el video que les estuve comentando acerca de cómo es una playa en la península balcánica y parte de este video también al comienzo. Miren esta parte qué bonita, hay como muchos árboles, muchos jardines, allá tenemos una pequeña plaza y justamente allí está el Hilton. Entonces normalmente ese tipo de lugares también están como mejor ubicados en la ciudad y vemos por qué aquí lo hicieron así, porque la zona está muy bonita y apenas hemos caminado 5 minutos o menos de 10 minutos desde cuando les mostré aquellas casitas y edificios antiguos. Y justo al lado del Hilton está el Casino de Montenegro, fíjense allí. ¿Será que James Bond está por acá? No lo sé.
pero sí que hay símbolos judíos aquí en esta reja. Probablemente pues esto sea un parque conmemorativo, ¿será? Hablando más acerca de la vida diaria de las personas aquí y el coste de vida, tengo que comentarles acerca de, por ejemplo, un simple corte de cabello. ¿Cuánto puede costar? Pues aquí les cuesta a los montenegrinos unos 15 euros. Si lo que necesitas es que te atienda un médico privado, una consulta simple que no puede durar más de 15 minutos, te va a costar 25 euros. Ramón, ¿qué encontraste ahí? No sé. ¿Tiene alguna explicación No eso? tengo ni la más remota idea para qué es esto. ¿Qué será, Ramón? Te agarra. ¿Qué creen las personas que están viendo este video, amigos? ¿Qué creen ustedes para qué será esto exactamente que está justo al lado del paso de peatones? ¿Tendrá que ver con algo de la gente discapacitada? Para que se sostenga, para que algo, ¿será? O para hacer ejercicio. Uno. No, me trae, espera que cambie ese más. ¿Será? Bueno, mira, aquí está la entrada al parque que estábamos viendo hace un momento y tenemos una fuente aquí que si necesitan recargar agua, pues aquí lo pueden hacer. Simplemente abren el chorrito y listo. El país a lo mejor no será del más avanzado de Europa, pero sí que, por ejemplo, tiene Tesla Go App, que es que puedes, pues, rentar un Tesla para tus viajes. No hay Uber, pero sí hay este tipo de vehículos disponibles. Y hablando de cortes de cabello, miren qué tal. Aquí tenemos una barbería, barbershop, haircut and shave. Ahora, ¿cuánto es el sueldo mínimo de las personas aquí en Montenegro? ¿Cuánto gana una persona que, por ejemplo, haga trabajos como, por ejemplo, un supermercado, una estación de servicio, una gasolinera, una farmacia? Ese tipo de trabajos, ¿cuánto ganan? Pues miren, según Google, el salario mínimo en Montenegro es poco más de 300 euros. Muy poco, la verdad. A nivel de salarios de Europa, yo creo que sería uno de los menores, uno de los más bajos, ¿no? Ahora, siempre el salario mínimo de un país no quiere decir que las personas específicamente ganen eso. A veces sucede que normalmente, dependiendo, ganan un poquito por encima, las empresas ofrecen un mejor salario. Y el caso de Montenegro no es diferente. Por ejemplo, aquí nos han comentado que las personas que trabajan en una farmacia, en un supermercado, en una gasolinera, te puede ganar entre 450 a 500 euros mensuales. Fíjense que está por encima de lo que dice Google con respecto al salario mínimo y lo que realmente dicen que es la base como tal. Y por ejemplo, en otros países también sucede lo mismo. Por ejemplo, en Venezuela, el salario mínimo como tal, según el gobierno, es de $30. Ya estuvo peor, estuvo en $2 mensuales al cambio. Ha ido subiendo poco a poco, pero muy poco a poco, y sigue siendo una locura ganar $30 al mes porque los precios están como en los niveles internacionales o hasta hay cosas que están más caras, ¿no? Pero bueno, esperemos que poco a poco esto vaya mejorando. Pero sí es cierto que las empresas privadas hoy en día en Venezuela están pagando muchísimo más dinero. El salario promedio que están ofreciendo las empresas privadas es de $200, $220, y esto a veces incluye el transporte de las personas. Y si quisiera o me gustaría que en los comentarios dejaran cuánto es el salario mínimo en sus países y cuánto gana un promedio las personas, para nutrirnos en los comentarios, y tienen que poner de qué país son. Estaría bien interesante allí en los comentarios que nos aporten esa información. Para los que vieron el primer video de mis primeras impresiones, este lugar les parecerá conocido porque es el lugar donde comimos el día que llegamos, bueno, al día siguiente de llegar e irnos antes para Bukba. Aquí pues como comimos tan bien y nos gustó, pues volvimos a repetir. Bueno, a ver, cambio de planes porque resulta que allí donde entramos nos dijeron, miren, van a tener que esperar por la comida como una hora, hora y media, y tienen 20 comidas por delante porque bueno, estamos esperando que lleguen los chicos de la cocina. Así que bueno, cambio de planes. Fíjense que aquí pues suceden este tipo de cosas por lo mismo de que como no hay tanta gente, entonces no están como preparados para recibir tantas personas al mismo tiempo, en horas también que a lo mejor no son para almorzar como tal, porque ahorita son casi las 4 de la tarde y nosotros como no hemos comido nada, pues, pero saben, para ellos es un poco fuera de horas, ¿no? Entonces bueno, nos recomendaron otro lugar quizás más adelante que podría tener algo de comida y hacia allá vamos. Segundo intento
Vamos a probar en este lugar. Se ve más movimiento de personas, pero no tiene mucha pinta que la gente esté comiendo. Más que como tomarse un café, tomarse un helado. Ya sí, vamos a ver si conseguimos algo. Ya vale, acaba de pasar algo extraño. Se fue la luz, se apagó todo. Las luces, la música. ¿Cómo que volvió? Sonó como una alarma. Está sonando como una alarma allá afuera. Como de carro, ¿no? Miren, todo se apagó. Todo murió. Lamentablemente, no es extraño para nosotros, pero que ocurra aquí es algo extraño, realmente. 4:15. Vamos a ver cuánto dura en llegar otra vez. Espero que la cocina aún esté trabajando. Bueno, no sé si será el día a día de las personas aquí que se vaya la luz, de que falle el servicio eléctrico. No lo sabemos si es común o no. Ya le preguntaremos al señor mesonero a ver qué opina al respecto de eso. Llegó, fue un susto. Un pequeño contratiempo. A ver, nos fuimos por lo fácil. Una hamburguesa. Sí, señor. Angie se pidió una tortilla. Pero por equivocación, a ver, les explico. Yo pensé que era una tortilla de huevo. Tengo tiempo que no como proteína. ¿En risotto? El risotto is for me too. Ah, que te pediste dos cosas. Sí, porque yo pensé que era un poquito de huevito y ya, pero resulta que era este tipo de tortillas por este lado. Ah, ok. Tú pensaste que era una tortilla de huevo. Exacto. No una tortilla así como Exacto, de burrito. Exacto. Ah, y además te pidiste un risotto. Bueno, yo te quito un poquito de tortilla y a ver. No, y el señor se rió cuando le dije que también el risotto era para mí. Sí. Exageré, ¿no? Bueno, muchachos, buen provecho. Por cierto, los precios. Miren, la hamburguesa no está nada cara. La verdad es que los precios están muy económicos aquí en este lugar. Miren, la hamburguesa costó 5,20 €. La verdad es que está muy bien de precio. Y es lo que te puedes gastar una pareja de que, por ejemplo, venga a comer un par de hamburguesas. Una pareja se gasta con bebida y todo. Quizás se gastará unos máximo 15 €. Como mucho. Un postrecito para terminar el día bien. Irnos al aeropuerto. Bueno, mientras que estábamos comiendo, pues miren, el tiempo cambió abruptamente. Se nubló, hasta lloviendo está, miren, unas pequeñas gotitas. It's food. I don't have. No money. Only this. No money. No money. Como pudieron ver, si van a conseguir personas pidiendo en la calle, no es lo común. Realmente hemos visto muy pocas, pero no nos gusta dar dinero como tal porque sentimos que de alguna otra manera es como para usarlo en cosas que quizás no sean buenas. Entonces es mejor que si están pidiendo es porque necesitan y es mejor comprarles una comida y darles una comida calentita y que coman algo como tal. A quizás darle algo de dinero que quizás no les alcance para mucho. También nosotros es poco el efectivo que cargamos encima porque más que todo lo pagamos con tarjeta. Entonces el sencillo lo usamos que si para pagar un taxi o para ese tipo de cosas. Y bueno, realmente siempre es más común que compremos algún tipo de comidita y ayudemos de esa manera. Bueno, hay que hacer una breve parada en la apoteca, en la farmacia. Así, miren, así se escribe apoteca con K. Vamos a comprar algunas cositas para el nene en una farmacia montenegrina. Miren, aquellos frascos parecen los de la abuela, los remedios de la abuela. Bueno, a pesar de que estamos en el centro de la ciudad, fíjense que pues las cosas son muy simples, los edificios son muy sencillos. Normalmente en este tipo de lugares sí que son bonito todo, siempre construcciones de la época, pero realmente aquí no es eso lo que vas a ver, miren. Más contrastes de lo que hemos visto, pero sí que hay modernidad. Miren, por ejemplo, los patinetes eléctricos para alquilar están disponibles y aquí cuestan, a ver, miren, para desbloquearlo 0.50, ¿ok? Y por minuto 0.10. No está mal, está más económico quizás que en otros lugares europeos. Algo que debo destacar, y aunque ustedes no hablen serbocroata, que es el idioma que hablan aquí, pues si saben hablar inglés se van a poder comunicar bastante bien porque prácticamente todo el mundo con quien hemos establecido una conversación local habla inglés. Así que es una buena forma de comunicación, pero si no hablan inglés como que va a estar difícil la cosa. Amigos, y yo creo que hemos llegado hasta el fin de este video. Ya nosotros vamos camino hacia el aeropuerto que nos va a llevar hacia nuestro siguiente destino, que es Albania. Yo espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poco más de la cultura, de la cotidianidad de este país y que además se interesen quizás por venir y lo incluyan en sus destinos predilectos de Europa, porque realmente en verano, miren, en la fecha que nosotros vinimos para ir a las costas de Montenegro, vale muchísimo la pena, además de que se van a ahorrar también mucho dinero. Muchachos, ¿qué les pareció la experiencia de Montenegro? ¿Qué tal? Súper recomendado. Yo creo que es de esos destinos que la gente no conoce y que vale la pena venir.
Sí, realmente estamos sorprendidos, no sabíamos que esto iba a estar tan increíble, así que la única forma de que ustedes se enteren pues es que vengan. Sí, señor. No les dé miedo incluir estos países quizás un poco menos conocidos porque se van a sorprender. Y yo creo que en toda esta serie que hicimos en Montenegro, ustedes lo van a comprobar. De momento nosotros nos vamos hacia el aeropuerto. No se pierdan los próximos videos porque van a estar brutales. Albania seguro que va a esconder muchísimas más cosas. Y los invito a suscribirse al canal de La Vida de M, donde les están montando contenido increíble también de los lugares que visitamos juntos y que visitan también por su cuenta. El canal de Angie también lo van a tener en la descripción del video y nuestras cuentas de Instagram, que la mía es Gabriel Herrera _. La mía, Angeliana acá. @mariemily _. Y @lavidadem. Así es, ahí nos van a encontrar y nos van a seguir en el momento en el que estamos en los lugares, primero que vean estos videos por YouTube. Amigos, a punto de salir al aeropuerto de la ciudad de Podgorica, aquí en Montenegro. Me despido, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.